Así es. Muy bien, entonces, como tenemos unos minutitos aún antes de las 18 horas para iniciar, pues nuevamente la bienvenida a todos, deseándoles éxitos en el ejercicio de este debate. Sabemos que es una mera experiencia para ustedes, pero también estoy convencido de que ustedes han manifestado todo su interés, todo su deseo, toda la responsabilidad, el esfuerzo y el sacrificio para hacer un buen trabajo. Además que tienen las habilidades y las destrezas para ello. Y pues que tomen las cosas con calma, con serenidad y tratando de no ponerse nerviosos más de lo normal, dado que ponerse uno nervioso pues es lo más natural en el ser humano. Pero en la medida en que uno pueda controlar esa situación, pues mejor. Así es que desde ya pues les deseo que su actividad sea fructífera y que pues pueda cada quien en la función que le corresponde hacer lo mejor para que en beneficio del grupo. Así es que sin más preámbulos, les dejo el tiempo y el uso de la palabra para que puedan iniciar. Gracias, licenciado. Eh, entonces, a todos los compañeros les pido que prendan su cámara. De igual forma, agradeciéndole la palabra, licenciado. Eh, Me gustaría darle el agradecimiento, antes que nada, por la participación que nosotros tenemos. El grupo número 12, integrado por decisión unánime, nos gustó y nos dio el placer para poder presentarles el artículo 251, que es sobre robo del Código Penal. Asimismo, todos los estudiantes presentes sobre esta audiencia de debate público y oral somos del séptimo semestre de la sección E, de la jornada nocturna, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El expediente que nosotros pudimos recabar nos dio el placer de poder conocer no solo tanto informes, análisis y diferentes formas de redacción y comprensión para la formulación de cada uno del conocimiento de cada integrante. Asimismo, adjuntamos, creamos y dimos nuevas ideas y nuevas formas para poder recrear las actas, informes, declaraciones y dictámenes que se tuvieron a la vista. Uno de nuestros objetos más importantes para este debate fue la creación y poder tener a la vista todo lo que era el material que se tenía dentro del expediente. Eso nos dio y nos permitió poder tener un conocimiento un poco más amplio para poder tenerlo de agrado. Me gustaría presentar, antes de comenzar, a los integrantes del grupo. Nancy Giuliani, Lechuga Monroy, Axel Joaquín Rodríguez Chinchilla, Marcos Ferlandi Gutiérrez Urizar, Catherine Gabriela López Estrada, Lester Ibáñez Cruz, Andrea Yaneli Cano Ramírez, Steven Emanuel Rivas Luarca, Jasmine Melisa Cuy Martín, Luis Miguel Catú Chinico, Julio Alexander Díaz Álvarez, Yajaira Elizabeth Quiroa Cortés, Gaudí Esperanza Guadalupe Cornejo, Josué David Villagrán Castillo y David Andrés Orozco Chua. Asimismo, dejo la palabra a la que va a ser intérprete, como nuestra jueza, dentro del acto. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias, compañero. Me presento, mi nombre es Gaudí Cornejo Paz y yo seré la que hará el papel de jueza. Asimismo, entonces, se da inicio a la audiencia en el Tribunal de Sentencia, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de turno con sede en el municipio de Guatemala, siendo el juez unipersonal Gaudí Esperanza Cornejo Paz, con la participación de las partes en forma virtual. Esto según el Acuerdo 35-2020 de la Corte Suprema de Justicia. En la fecha 11 de mayo del año 2023, siendo las 18 horas con 1 minuto.
dentro de la carpeta judicial que se identifica en este juzgado con el número único 09011-2023-00535 y el Ministerio Público con el expediente número MP 001-2023-1092, que se sigue en contra de Rivas Duarca Steven Emanuel, quien actualmente guarda prisión preventiva por el delito de robo, tipificado en el artículo 251 del Código Penal. Asimismo, entonces, procedo a verificar la presencia de los sujetos procesales. Por parte del Ministerio Público, la agente fiscal Catherine Gabriela López Estrada, ¿se encuentra presente? Muchas gracias. Ahora verifico la presencia del agraviado Marcos Ferlandi Gutiérrez Urizar, ¿se encuentra presente? Presente, señora juez. Muchas gracias. Así se hace acompañar de su abogado defensor, el señor José David Villagrán Castillo. ¿Se encuentra presente? Buenas tardes, presente, honorable juez. Muchas gracias. Muy bien, se verifica la presencia del acusado, Steven Emanuel Rivas Duarca. ¿Se encuentra presente? Presente, señora juez. Muchas gracias. Se hace acompañar de su abogado defensor, el señor Julio Alexander Díaz Álvarez. ¿Se encuentra presente? Presente, señora jueza. Muchísimas buenas tardes. Muchas gracias. Y como querellante adhesivo, el señor David Andrés Orozco. ¿Se encuentra presente? Sí, me encuentro presente, señor juez. Gracias. Y como abogado del querellante adhesivo, el señor Lester Aníbal Ibáñez Cruz. ¿Se encuentra presente? Presente. Correcto, gracias. Se encuentran presentes, los policías en turno en actuación del hecho, la señorita Andrea Yaneli Cano Ramírez. Presente. Y la señorita Nancy Julián Lechuga Monroy. Presente, señora juez. Muchas gracias. Entonces, asimismo, se procede a la verificación de la presencia de los órganos de prueba ofrecido por cada una de las partes, iniciando con los peritos propuestos por el Ministerio Público. Pregunto, ¿se encuentra presente la señorita Yajaira Elizabeth Quiroga Cortés? Buenas tardes, señora jueza, presente. Okay. Seguidamente, verifico la presencia de los testigos propuestos por el Ministerio Público. ¿Se encuentra presente el señor Axel Rodríguez? Presente, señora juez. Gracias. ¿Se encuentra presente la señorita Yasmín Cuy? Presente, señora jueza. Gracias. Continúo ahora con los testigos de la defensa. ¿Se encuentra el señor Luis Catú? Presente, señora jueza. Gracias. De acuerdo. Ya conocidas las partes o sujetos presentes en esta audiencia, procedo a pedir que la abogada defensora y el fiscal me muestren sus documentos de identificación actualizados, por favor. ¿Podrían presentarlos? Ok, gracias. Habiéndose entonces corroborado la presencia de todas las partes y teniendo a la vista ya sus respectivos documentos de identificación, como también a los peritos y testigos propuestos, procedo a preguntarle a los sujetos procesales si todos hablan y entienden perfectamente el idioma español o, en salvo caso, sea necesario que alguno sea asistido con intérprete. Entonces le pregunto al Ministerio Público si entiende. Sí, señora jueza. Sí, todas las partes comprenden, entienden y hablan el idioma español. Ok, muchas gracias. Y le pregunto a la defensa de igual manera, ¿entiende? Sí, señora juez, comprendo perfectamente el idioma español. Ok, muchas gracias a ambos. Ahora procedo a hacerles una advertencia, ¿verdad? Se advierte a los comparecientes que por razones del orden, decoro y eficacia del debate, se podrá ordenar el alejamiento de las personas cuya presencia no sea necesaria. Se les solicitará a los peritos y testigos que por favor abandonen la sala de debates y pasen a una oficina continua. Y se les indicará
por el asistente de audiencias para evitar que se comuniquen entre sí o para que se contamine la prueba que se va a presentar en el presente proceso. Además, los asistentes deberán permanecer respetuosamente y en silencio mientras no estén autorizados para expresarse o no deban responder preguntas que se les formulen, que no podrán adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos. Caso contrario, se les expulsará a las personas o en su caso, ¿verdad?, se les impondrán los apremios que establece la ley. Esto de acuerdo al artículo 359 del Código Procesal Penal y el 415 del Código Penal. Permítanme un momento. Disculpen, continuamos. Asimismo, también le advierto al acusado Rivaduarca Steven Emanuel que la presente audiencia es de gran importancia para usted, ya que durante la misma se recibirán todos los medios de prueba que existen en su contra. Y estos se refieren a los hechos de los cuales se le acusan. Al final de la audiencia, este juzgado ha de decidir si tiene o no alguna participación en los hechos que se le señalan, ¿verdad? Esto significa que se va a resolver su situación jurídica, por lo cual deberá poner toda la atención a lo que aquí mismo ocurra. Permítame entonces recordarle, ¿verdad?, que con fundamento en el artículo 372 del Código Procesal Penal, se le informa que junto a usted se encuentra su abogado, con quien usted podrá consultar lo que usted desee durante el transcurso del debate. Puede hacer todas las declaraciones que consideren pertinentes, siempre que se refiera al objeto del debate. Si desea hablar, se lo dirá a su abogado y él hará la petición a este juzgador para que a usted se le escuche. De igual manera, se le informa aquí a las partes y a todos los presentes que queda prohibido el uso de teléfonos celulares, radios o cualquier otro aparato de comunicación y cámara de video sin la autorización de este tribunal. Esta prohibición, de acuerdo, se encuentra regulada en los decretos 74-2008 y el decreto 137-2009. Haciendo ya esta advertencia, prosigo. Con fundamento en el artículo 354 del Código Procesal Penal, procedo así a declarar abierto el presente debate oral y público, por lo que nuevamente advierto al acusado Rivaduarca Steven Emanuel sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder aquí en esta audiencia, así como en las que en un futuro se señalarán, discutiendo esencialmente si tiene responsabilidad penal o no en el delito de robo, que está en juego su libertad, por lo que deberá prestar atención, indicándole que siempre estará asistido por un abogado defensor, que es el señor Julio Alexander Díaz Álvarez, que es de su confianza, que puede comunicarse libremente con él para consultar o platicar con él mismo y platicar y asumir la conducta que usted desea asumir antes de dar su declaración sobre los hechos que se le imputan o cualquier otra situación que no comprenda o no entienda de este desarrollo de la audiencia. Habiendo hecho esta advertencia, le pregunto al señor Steven si entendió lo que le acabo de decir. Sí, comprendo, señora juez. Muy bien, muchas gracias. Entonces, le concedo la palabra a la representante del Ministerio Público para que presente sus alegatos de apertura. Por favor, puede iniciar. Muchas gracias, estimada jueza. En base a la investigación realizada, expongo de forma resumida la manera que el hecho fue llevado a cabo. En la ciudad de Guatemala, ante los agentes captores se abocó el señor Marcos Ferlandi Gutiérrez Urizar, quien solicitó auxilio, manifestando que instantes antes fue víctima de asalto cuando disponía a abrir su vehículo, que se encontraba estacionado sobre la 9ª Avenida 12-03, Zona 1, Ciudad de Guatemala. Ese momento se le acercó un vehículo automóvil de color gris, marca Mazda. El conductor del referido vehículo se estacionó a la par, luego descendió
del mismo portaba en la mano derecha un arma de fuego tipo pistola de color negro, asimismo apuntándolo con dicha arma de fuego, y bajo amenaza de muerte le indicó que entregara sus pertenencias, si no lo eliminaría físicamente. En ese momento el señor Marcos Ferlandi Gutiérrez Uriza optó en sacar de su bolsa delantera al lado derecho del pantalón una billetera de color negro en donde contiene en su interior varios documentos personales y 6,000 quetzales en efectivo y una llave de su vehículo, y en la bolsa trasera al lado izquierdo del pantalón sacó un teléfono celular de color azul, marca Samsung, de la empresa Tigo, quien le entregó a la persona de sexo masculino quien conducía el vehículo tipo automóvil de color gris, marca Mazda. Dicha persona, al recibir con la mano izquierda las pertenencias, inmediatamente abordó el referido vehículo y luego se dio a la fuga, dirigiéndose sobre la 14 Avenida Zona 1, Ciudad de Guatemala, rumbo al Parque Colón. Siguió manifestando el señor Marcos Ferlandi Gutiérrez Uriza que el referido vehículo con placas de circulación P0-958 BXZ, y en el asiento al lado del copiloto se encontraba una persona de sexo femenino, quien no descendió en ese momento. Los agentes captores indicaron al señor Marcos Ferlandi Gutiérrez Urizar que acompañara por la búsqueda y captores y localización del vehículo, quien voluntariamente abordó la unidad GUA-111311 para efectuar varios recorridos, la cual no se localizó al referido vehículo y las personas que se encontraban en su interior. Luego los agentes captores, retornando sobre la 9ª Avenida 12-03, Zona 1, Ciudad de Guatemala, para recabar información y tomar la denuncia del señor Marcos Ferlandi Gutiérrez Uriza, siendo las 1 hora cuando se disponía a tomar la denuncia en el lugar de los hechos. En ese momento el señor Marcos Ferlandi Gutiérrez Urizar se percató que un vehículo de las características similares donde se movilizaba el responsable de haberle despojado de sus pertenencias pasaba por el lugar, y alertando a los agentes captores, quienes le dieron persecución sin perderlo de vista, marcándole el alto con sirenas y luces lumínicas, quien hizo caso omiso, continuando la marcha. Luego fue copado en el lugar donde figura la aprehensión. En ese momento, el conductor descendió del vehículo tipo automóvil color gris, marca Mazda. El agente PNC Andrea Yaneli Cano Ramírez, tomando sus precauciones y medidas de autoprotección, le indica a la persona de sexo masculino que se pegara al vehículo y que levantara las manos. En ese momento, el agente de PNC, Andrea Yaneli Cano Ramírez, solicita apoyo a un compañero agente de la PNC, el cual procede a efectuarle un registro superficial, quien por problemas de salud no se encuentra dentro de la sala de audiencias, logrando incautar en la cintura, lado derecho, un arma tipo pistola de color negro. En uno de sus lados se lee otras cosas, Warning 14K 11876, y en otro de sus lados se lee Beretta PC Storm calibre 177 4.5 milímetros con un cargador y un cilindro de metal, posiblemente de gas comprimido. Y en las bolsas delanteras del pantalón lado derecho se incautó una billetera de color negro en donde se lee Tommy Hilfiger. En su interior contiene los siguientes documentos: un documento personal de identificación CUI 2194 60930 a nombre de Marcos Ferlandi Gutiérrez Urizar, en mal estado. Una tarjeta plástica de color verde y blanco, en uno de sus lados se lee Semaco Puntos Privilegio. Una plástica tarjeta de color azul, en uno de sus lados se lee Banco Ficosa.
con numeración 21789009891232. Marcos Ferlandi, Visa Clásica. Una plástica tarjeta multicolor, en uno de sus lados se lee Banco Back Credomatic 2346 7890 9876 2346 1232. Marcos Ferlandi. Una plástica tarjeta de color, en uno de sus lados se lee Subway con numeración 7000098-728. 4 billetes de denominación de 100 quetzales y un billete de la denominación de $1. Seguidamente se le solicita documentos personales de identificación y licencia de conducir. Indicó carecer de las mismas, manifestando llamarse Steven Emanuel Rivas Luarca. En ese momento, el agente de PNC, Andrea Janet Cano Ramírez, constató que de su aliento emanaba olor a licor. Únicamente hizo entrega del distintivo electrónico de la tarjeta de circulación SAT 4908, número 3423 1980 934, que identifica al vehículo tipo automóvil con placas de circulación P0-958BXY, color gris, marca Mazda, modelo 2014, línea 3, a nombre de Galindo Juan Antonio. En ese momento, el señor Marcos Ferlandi Gutiérrez Urizar reconoció plenamente al señor Steven Emanuel Rivas Luarca como el responsable de despojar sus pertenencias, y también el señor Marcos Ferlandi Gutiérrez Urizar también reconoció todas las pertenencias incautadas al señor Steven Emanuel Rivas Luarca, las cuales eran de su propiedad. Luego el agente de PNC, Andrea Janet Cano Ramírez, procede a inspeccionar al referido vehículo, no logrando incautar ningún objeto ilícito. No se logró localizar el teléfono celular y las llaves que indicó el señor Marcos Ferlandi Gutiérrez Urizar, que era de su propiedad. Por tal motivo, se procedió a la aprehensión del sindicado, quien no presenta golpes visibles en su integridad física. El sindicado se le solicitó solvencia por medio sistema. Usuario de la PNC, se encuentra solvente. Únicamente le aparece un antecedente por homicidio en grado de tentativa de fecha 16 de agosto de 2013. Conoció el juzgado cuarto de instancia de Guatemala y el vehículo en mención, según el sistema de solvencias de vehículos de la PNC, se encuentra solvente. Con relación al arma tipo pistola, una billetera, varios documentos, 4 billetes de la denominación de 100 quetzales, $1 distintivo electrónico de la tarjeta de circulación SAT 4908 1980 934, quedan en poder de los agentes captores, quienes lo entregaron al momento de presentar su declaración al Ministerio Público. El vehículo tipo automóvil con placas de circulación P0-98XY presenta daños en toda la estructura y el lado derecho del stop presenta una perforación posiblemente producida por proyectil de arma de fuego, y en la puerta al lado derecho presenta una perforación posiblemente por proyectil de arma de fuego, y en el faldón lado derecho presenta una perforación posiblemente producida por proyectil de arma de fuego, la cual se ignora cuándo y dónde se le fueron ocasionados. Dicho vehículo queda estacionado en el predio de vehículos consignados en el Aguacatal, ubicado en el kilómetro 31.5, ruta al Atlántico, lugar donde quedaron a posesión del Ministerio Público. Explicados los hechos y con las pruebas que en su momento se presentaron, se hace constar que la actitud del sindicado encuadra perfectamente en el delito penal de robo, regulado en el artículo 251 del Código Penal. Eso es todo, señor juez. De acuerdo, muchas gracias.
Ahora procedo a darle la palabra a la defensa para que presente sus alegatos de apertura. Por favor, puede iniciar. Micrófono. Le indico a la defensa que tiene apagado su micrófono. Buenas tardes, perdón. De conformidad con los medios de prueba que presenta el Ministerio Público, debo mencionar que según los criterios y los estudios realizados a las pruebas presentadas del hecho mencionado, podemos darnos cuenta que las pruebas son presentadas, pero no tienen justificación del mismo, debido a que carece de muchas circunstancias que derivan en mi defendido no puede haber cometido el hecho en relación al delito que se le imputa. Eso es todo, señora jueza. Ok, se declara esa petición sin lugar de la defensa, ya que entre los medios de prueba sí se encontraron las huellas dactilares, estaban en el arma comprimida, ¿verdad? Y coinciden perfectamente con las del sindicado Rivas Luarca Steven Emanuel. Asimismo, en la autopsia también se encontró el material de ADN dejado por una cortada que él sufrió en la mano. Entonces, con fundamento en el artículo 374 y 388, el párrafo segundo del Código Procesal Penal, advierto de oficio a las partes aquí presentes sobre la posible modificación de la calificación jurídica del delito al momento de dictar la sentencia, en cuyo caso podrá ejercer el derecho consignado en el artículo 373 del Código Penal. Señor Rivas Luarca Steven Emanuel, pase por favor al estrado. Y procedo que le indico a usted que usted ya escuchó, ¿verdad?, los hechos de que se le acusan. Sin embargo, es mi obligación explicárselos, que según la investigación que realizó el Ministerio Público, a usted se le acusa de que a través de acciones voluntarias que usted realizó, incurrió en el delito de robo. Por lo que le informo que si el Ministerio Público es capaz de probar que en la fecha, lugar y hora aproximada y en las condiciones ya mencionadas, usted cometió dicho delito, será encontrado culpable. Caso contrario, si el Ministerio Público no prueba que usted participó en la comisión del delito que se le imputa, usted será absuelto. De esta manera, procedo a darle la palabra al Ministerio Público. Por favor, puede empezar. Muchas gracias. Buen día a todos los miembros del Honorable Tribunal y a todos los presentes. En cumplimiento del mandato del artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en ejercicio de la persecución penal y el velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, considera que el presente caso se cuenta con elementos suficientes y serios para destruir la presunción de inocencia que se le asiste al sindicado en el presente proceso penal, ya que al desarrollarse la plataforma fáctica, jurídica y probatoria que ostenta el escrito de acusación, no quedará dudas de la participación y responsabilidad penal del señor sindicado Rivas Luarca Steven Emanuel, del delito imputado por el ente fiscal y por lo tanto la responsabilidad que conlleva. Es decir, que al desarrollarse y desfilar en este juicio oral y público todos y cada uno de los elementos y órganos de prueba, el ente fiscal logrará destruir esa presunción de inocencia y acreditar aspectos de modo, tiempo, lugar de la tesis acusatoria. Solamente, señor juez. Muchas gracias. Procedo a concederle la palabra al abogado Lester Aníbal Ibáñez Cruz para que presente su alegato de apertura a juicio. Muchas gracias, honorable juzgadora. Tenga muy buena tarde y todos los presentes en esta sala virtual. De conformidad con los artículos 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 4, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 21, 116, 118, 120 y 368 del Código Procesal Penal guatemalteco, solicito que mi patrocinado David Andrés Orozco
quien se identifica con código único de identificación 2061, espacio 95.432, espacio 0101. Sea constituido como querellante adhesivo a través de mi persona, Lester Aníbal Ibáñez Cruz, como su abogado director, señalando como lugar para ser notificado la 13 Avenida 21-02, edificio La Marsella, zona 1 de Ciudad de Guatemala, por lo cual realizo el siguiente alegato de apertura. Esta representación se adhiere a lo señalado y manifestado por el Ministerio Público con relación a cómo se acreditará el delito de robo regulado en el artículo 251 del Código Penal, por lo que a través del diligenciamiento de los diferentes órganos y elementos de prueba que se diligenciarán en este debate oral y público, quedará plenamente demostrada la participación en el hecho delictivo del cual se le acusa al señor Steven Emanuel Rivas Luarca, en donde la víctima fue atacada verbal y físicamente, como también se nos es necesario resaltar el daño psicológico y moral que sufrió de parte del señor Rivas Luarca. Asimismo, conoceremos los detalles de cómo el señor Rivas Luarca Steven Emanuel cometió el hecho y por lo tanto se hizo responsable del daño creado. Dándole la debida importancia a este hecho, podemos ver que generó una intimidación al hacer uso de una arma accionada por aire comprimido de marca Beretta, calibre 5.5, atentando de esta manera con la vida del señor Marcos Ferlandi Gutiérrez Urizar. Fuera de la gravedad del delito por el cual hoy estamos en esta audiencia, hay que establecer las consecuencias y el daño que esto provocó. Y peor aún, este daño fue provocado por una persona que estaba fuera de sus condiciones mentales adecuadas o normales. Honorable juzgadora y señores presentes, hoy en día este tipo de problemas se puede ver en cada una de las zonas de la ciudad capital, así como en las cercanías de diferentes lugares pocos concurridos, donde son pocos transitados, por lo que a mi parecer fue innecesaria la acción cometida por el señor Rivas Luarca Steven Emanuel, la cual se pretende demostrar en esta audiencia. A causa de una acción cometida por mala fe del señor Rivas Luarca, hoy estamos presentes para que esta representación, juntamente con el Ministerio Público, no pueda destruir la presunción de inocencia que aún ostenta el señor Steven Emanuel Rivas Luarca, por cometer este delito con la plena conciencia de lo que hacía. Por tal razón, honorable juzgadora, se le solicita analizar las pruebas, observarlas, analizarlas e incluso cuestionarlas si fuera necesario. Y a partir de ello, no tener otra convicción que confirmar la participación y responsabilidad del señor Steven Emanuel Rivas Luarca en este terrible hecho. Por lo que en el momento procesal oportuno se solicitará la sentencia que en derecho corresponda. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado director. Pregunto al acusado, ¿comprendió el hecho que el agente fiscal del Ministerio Público le está acusando? Sí, así es, comprendo, señora juez. ¿De acuerdo? Le pregunto también, ¿entendió el hecho que le indicó el Ministerio Público y el abogado director? Sí, comprendo, señora juez. Ok, gracias. Después de haber escuchado los alegatos de apertura y con fundamento en el artículo 370 del Código Procesal Penal guatemalteco, procedo a explicarle de manera muy clara y sencilla el hecho del que se le atribuye. Y este es porque el día 7 de enero del año 2023, usted, señor Rivas Luarca Steven Emanuel, aproximadamente a las 14 horas con 30 minutos, haciendo uso de violencia, se estacionó a la par del señor Marcos Ferlandi Gutiérrez Urizar y luego descendió de un vehículo tipo automóvil color gris, marca Mazda, y portaba en la mano derecha un arma de fuego tipo pistola de color negro. Asimismo, apuntándole con dicha arma de fuego y bajo amenaza de muerte, le indicó que entregara sus pertenencias, si no lo eliminaría físicamente. En ese momento, el señor Marcos Ferlandi Gutiérrez Urizar reconoció plenamente al señor Steven Emanuel Rivas Luarca como el responsable de despojarlo de sus pertenencias. Así también, el señor Marcos Ferlandi Gutiérrez Urizar reconoció todas las pertenencias incautadas al señor Steven Emanuel Rivas Luarca, que son de su propiedad. Luego, el agente de la Policía Nacional Civil, Andrea Yaneli Canú Ramírez, procede a inspeccionar el referido vehículo
y no logra incautar ningún objeto ilícito. Tampoco se logró localizar el teléfono celular y las llaves que indicó el señor Marcos Ferlandi Gutiérrez Urizar que eran de su propiedad. Por tal motivo, entonces, se procedió a la aprehensión del sindicado, que no presentaba golpes visibles en su integridad física. Entonces, señor Rivas Duarca, Steven Emanuel, usted ya escuchó el hecho por el cual está siendo juzgado hoy por este tribunal. Sin embargo, es mi obligación preguntarle si ha quedado claro o si tiene alguna duda al respecto. ¿Ha entendido por qué usted ha sido detenido? ¿Por qué usted está siendo juzgado? ¿Y cuál es el hecho que se le acusa? Sí, comprendo, señora juez. Ok, entonces, en virtud de haber manifestado que comprendió el hecho que el Ministerio Público le atribuye, se hace saber que tiene derecho de abstenerse de declarar, guardar silencio y que no está obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Si decide abstenerse de declarar, esa decisión no le perjudica de ninguna manera, no se toma en su contra, no se le puede obligar a declarar, ya que si usted declara, el contenido de su declaración será tenido como un medio de defensa suyo. Que si no desea declarar en este momento, lo puede hacer en cualquier fase y en todo caso, si guarda silencio, el juicio oral y público continuará aunque usted no declare. ¿Comprendió esto que le acabo de indicar? Sí, comprendí, señora juez. Honestamente, ese día tuve un mal día, la verdad, y estaba un poco agotado y ya hacía una semana, Ok, permítame. la verdad, tenía laborales. Permítame. Previo a que si usted desea declarar o no, le necesito hacer unas siguientes interrogantes y le solicito nos proporcione los siguientes datos generales de su persona, por lo cual le amonesto con fundamento en los artículos 85 y 222 del Código Procesal Penal guatemalteco para que a la hora de proporcionar sus datos se conduzca usted siempre con la verdad. ¿Comprendió esto? Sí, así es, comprendí, señora juez. Ok, entonces prosigamos. ¿Podría indicarme usted su nombre completo? Steven Emanuel Rivas Luarca, ¿Qué edad tiene usted? 27 años de edad, ¿Cuál es su estado civil? soltero, ¿Su profesión o oficio? conserjería, ¿Su nacionalidad? guatemalteca, ¿Cuándo nació? el 16 de agosto de 1995, ¿En dónde nació? en el IXTE Maternidad, zona 12, en Ciudad de Guatemala. ¿Cuál es su domicilio? Ciudad de Guatemala, zona 1, tercera calle, segunda avenida, 2-08. Ok. ¿Su lugar de residencia? Ciudad de Guatemala, ¿Escolaridad? diversificado, ¿Nombre de su cónyuge o conviviente? no poseo cónyuge, ¿Cuántos hijos tiene? tampoco poseo hijos. ¿Nombre de sus padres? Marco Ricardo Rivas Quintanilla y Ana Beatriz Luarca Quiroa. Ok, como usted no posee su DPI porque ese se encuentra incautado por el Ministerio Público, ¿podría usted decirme su número de DPI para tomar nota? Sí, así es. 3026 19586 0101. Ok, muchas gracias. ¿Cuánto gana usted aproximadamente al mes? 4,000 quetzales. ¿Y quiénes dependen económicamente de usted? Padres y hermanos. Si ha sido usted juzgado anteriormente, ¿en qué caso o si ha sufrido alguna pena? Sí, en agosto 2013. ¿Y por qué hecho fue? Homicidio, por supuesto. Ok, gracias. Previo a que me indique si va a declarar o no, puede consultar con su abogado la actitud que va a asumir. Por favor, tiene unos minutos. Gracias.
Ok. Le pregunto si usted desea declarar sobre el hecho que se le atribuye. De parte de mi patrocinado, sí desearía tomar la palabra. Muchísimas gracias, señora jueza. Ok, entonces, por favor, puede empezar con su testimonio. Bueno, esta tarde tuve un día muy agotado, la verdad. Estaba harto de una situación que se dio en el trabajo hace una semana. Para colmo, mi hermano menor fue enfermo de COVID y pues tuve que incurrir en gastos medicinales al punto de pedir un pequeño préstamo. Confieso que estaba algo tomado ese día desde temprano, así que simplemente salí a la calle, ¿no? Quería despejarme un poco la cabeza nada más. Yo vivo en zona 1 y pues fue en esa zona el incidente con esta persona. Coincidimos en que íbamos en la misma dirección. No tengo nada personal contra él. No es mi culpa que este pendejo hijo de su chingada madre se me hubiera cruzado en el camino y que me ande acusando ahora de esta situación, ¿no? Necesito pagar el préstamo y eso es lo que me interesa. Así que si me puede ayudar, señora juez, con acelerar el proceso, por favor, se lo agradezco porque sí necesito volver a mi trabajo. Porque esto la verdad es tiempo perdido. De igual forma, aunque usted haya estado tomado teniendo un mal día, no hay justificación alguna, ya que yo también venía de mi trabajo y a punto de abordar mi vehículo. Y de forma brusca usted se estacionó a la par mía y actuando de forma agresiva y amenazando que me iba a quitar la vida con un arma de fuego si no le daba mis pertenencias, procedió a despojarme de mi billetera en el cual iban documentos y dinero en efectivo y también el carro, en lo cual me afectaste, por lo cual me fue afectada mi integridad física y mi economía y mi tiempo. Ok, le recuerdo a las partes que si no se les ha dado la palabra no pueden intervenir. Anteriormente les dije que tienen que guardar decoro en esta sala como se había establecido o me veré obligada a pedirles que se retiren de la sala. Entonces, les pregunto si esto quedó claro, señor Gutiérrez. Sí, comprendido, señora juez, y disculpe. Ok, de acuerdo, por favor, que no vuelvan a ocurrir estas interrupciones. Entonces, prosigo. Al haber escuchado declarar, entonces se procede a la recepción de los medios de prueba. En este momento, iniciamos con la recepción de los medios de prueba. Inicio con la prueba pericial, por lo cual se le concede la palabra al representante del Ministerio Público. Puede iniciar usted. Muchas gracias, honorable jueza. Con todo respeto, solicito se haga ingresar a la sala la perito doctora Yajaira Elizabeth Quiroga Cortés. Ok, doctora Yajaira Elizabeth Quiroga Cortés, por favor, se le solicita que ingrese a la sala de audiencias y que me permita, por favor, su documento de identificación personal. ¿Podría ponerlo a la vista? ¿Se encuentra la perito? Sí, señora jueza. En este momento le presento mi DPI. Muchas gracias. Entonces, señora perito, hago de su conocimiento que usted fue citada a esta sala de audiencias con la finalidad de que declare sobre el hecho que hoy se juzga, por lo que al momento de hacerlo, se conduzca usted siempre con la verdad. Quien se pronuncie con mentira en este debate, se niegue a declarar estando obligando a ello u oculte verdad, puede ser sancionado por el delito de falso testimonio, regulado en el artículo 460 del Código Penal guatemalteco, el cual indica que el responsable de falso testimonio será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 a 1,000 quetzales. Y si el falso testimonio se cometiera en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. ¿Entendió esto? Sí, señora jueza. Ok, entonces le pido por favor que se ponga de pie y levante su mano a la altura su mano derecha a la altura del hombro. Y prometa. ¿Promete usted como perito decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Sí, señora jueza. Le realizaré algunas preguntas.
¿Para qué institución labora o se presenta en esta audiencia? Para el Ministerio Público, señora juez. ¿Conoce usted al acusado? No, señora juez. ¿Conoce al ofendido? No. ¿Se les une con ellos parentesco, amistad o enemistad? No, señora juez, en ninguna de las dos anteriores. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Le pido por favor que me indique su nombre completo. Yajaira Elizabeth Quiroga Cortés. ¿Qué edad tiene usted? 26 años, señora juez. ¿Cuál es su profesión o oficio? Médico forense, señora juez. ¿Cuál es su lugar de origen? Guatemala. ¿Su fecha y lugar de nacimiento? En la ciudad de Guatemala, el 19 de septiembre de 1996. Ok. Señora Perito, ¿conoce usted o es familiar del acusado? No, señora juez. Ok. Entonces, se le informa a las partes que tengo el documento a la vista en el cual se lee el número de carnet 1258 y el puesto que desempeña, que es de médico forense y criminología forense en la Clínica Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Dando ya esta información, procedo a darle la palabra al Ministerio Público. Puede dar inicio. Gracias, señora Perito. Gracias, señora juez. Con fundamento en el artículo 380 del Código Procesal Penal guatemalteco, se le solicita que se le pueda poner a la vista al perito el dictamen realizado por el mismo a efecto de que lo rectifique, amplíe o modifique, por favor. Ok, de acuerdo. Le pongo a la vista el dictamen solicitado al perito y se le concede la palabra al perito para que pueda dar detalles del informe pericial. Puede empezar. Muchas gracias, señora jueza. Buenas tardes a los presentes. Al momento de recibir los indicios, se sigue el protocolo correspondiente de revisar si está perfectamente embalado por parte de los técnicos de escena del Ministerio Público, ya que dichos indicios deben llevar la descripción de la evidencia, llevar sello y la firma de quien embala dicha evidencia para que se vea que sí se realizó como corresponde. Procedo a dar lectura al informe pericial dictamen PGU-A-2023-177 y NACIF 2023-42690, de fecha de 3 de marzo de 2023, realizando a la evidencia encontrada y dando dictamen solicitado por la auxiliar fiscal del Ministerio Público, Catherine Gabriela López Estrada. Los objetivos del peritaje se encuentran en el numeral 4.2 del dictamen, los cuales son: establecer la pertenencia de los documentos encontrados en el acusado, dictaminar el ADN encontrada en la pistola tipo Beretta, certificación de arma y documentación del mismo. Asimismo, vamos a dar lectura a las lesiones. Punto 1. Inciso 1. Certificación de documento personal de identificación, DPI, Esteban Emanuel Rivas Luarca, con código único de identificación, QUI 2107, espacio 98085, espacio 0101, de fecha de 25 de enero del año 2023, extendida por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Con el documento en referencia se acredita y pretende probar datos personales que identifican e individualizan hoy al acusado. Inciso 2 del punto 1, álbum fotográfico que contiene informe de investigación correlativo INB 001-GUGFS-2023-33. Asimismo, vamos al punto 2, un arma tipo pistola, posiblemente de gas comprimido, en la que se lee en uno de sus lados Beretta PX4 Storm calibre 117 4.5 milímetros y en el otro de sus lados se lee Warning 13K00901. En su interior un cilindro de metal juntamente con un cargador.
Vamos al punto número 3. Una billetera de color café, posiblemente de material sintético, en el que se lee Tommy Hilfiger. Vamos al punto número 4. Una tarjeta de plástico en mal estado en la que se lee República de Guatemala, Centroamérica, emitida por el Registro Nacional de las Personas de Documento de Identificación Personal, Código Único de Identificación 2678-35-191-0101, a nombre de Marcos Ferlandi Gutiérrez Urizar. Una tarjeta de plástico multicolor en uno de sus lados se lee Semaco puntos privilegio. Una tarjeta de plástico color azul en la que se lee Walmart. Una tarjeta plástica de color azul en uno de sus lados se lee Banco Ficocha con numeración 4057 9110 1613 9760. Marcos Ferlandi. Visa clásica. Una tarjeta plástica de multicolor en uno de sus lados se lee Banco Bac Credomatic con numeración 2346 7890 9876 2346 1232. Marcos Ferlandi. Una tarjeta de color azul en la que se lee Vecino, tarjeta ciudadana de Ciudad Integral. Vamos al punto número 5. Un teléfono celular marca Samsung, modelo número 8, denominación Note, de la compañía telefónica y extendido bajo un plan de bien de la empresa Tigo. Los elementos antes identificados, señora jueza, se encuentran en el almacén de evidencias del Ministerio Público para su guarda y su custodia. En relación al arma de fuego descrita, se presentará en el debate correspondiente para su exhibición y reconocimiento por parte de los peritos y testigos de conformidad con el artículo 380 del Código Procesal Penal. Asimismo, presentaré las conclusiones por documentos solicitados. Primero, se encuentra el ADN del acusado. Segundo, el arma pistola tipo Beretta es de aire comprimido de uso comercial, especialmente para juego. 3. Dinero y prestaciones de tarjetas son verificadas y resaltadas de pertenencia del agraviado Marcos Ferlandi Gutiérrez Urizar. El método que se ha utilizado, señora jueza, para emitir ese diagnóstico es el reconocimiento médico legal y lo rectifico en cada uno de sus puntos. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias, señora perito. Procedo a otorgarle la palabra al Ministerio Público. ¿Puede iniciar? Con fundamento en el artículo 380 del Código Procesal Penal, se solicita se tenga por incorporado el dictamen ya ratificado por el perito, señora juez, y posterior al contraexamen de los sujetos procesales, sea incorporado a la carpeta judicial. Únicamente, señora. Ok, entonces continuamos con el testimonio de los testigos aportados por el Ministerio Público. E invito a que pasen a la sala en el orden correspondiente. El primer testigo, el señor Axel Rodríguez, y se le estará realizando una serie de preguntas, por lo cual le solicito que conteste con la verdad. Le pido entonces que se ponga de pie, levante su mano derecha a la altura del hombro y prometa. ¿Promete usted, como testigo, decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Sí, señora juez. Gracias. ¿Podría indicarme usted su nombre completo? Axel Joaquín Rodríguez Chinchilla. ¿Me podría mostrar su documento de identificación personal? Sí, señora juez. Muchas gracias. ¿Qué edad tiene usted? 26 años. ¿Cuál es su profesión u oficio? Soy comerciante. ¿Cuál es su lugar de origen? Ciudad de Guatemala, en Guatemala. ¿Su fecha y lugar de nacimiento? En Guatemala, el 28 de agosto de 1996. Okay. ¿Cuál es el lugar en el que reside? En Cuarta Calle y 11 Avenida 411 de la zona 1 de Guatemala. Ok, gracias. Señor Axel Rodríguez, ¿usted conoce o es familiar del acusado?
No, no lo conozco, solo lo he visto de lejos porque se mantiene cerca de unas tiendas por donde yo trabajo. Ok. Entonces, le hago de su conocimiento que usted fue citado a esta sala de audiencias con la finalidad de que declare con relación al hecho que se juzga. Por lo que al momento de hacerlo, usted se conduzca con la verdad. El que pronuncie mentiras en este debate, se niega a declarar estando obligado a ello u oculte verdad, puede ser sancionado por el delito de falso testimonio, regulado en el artículo 460 del Código Penal guatemalteco. ¿Entendió lo que le acabo de indicar? Sí, señora juez. Ok, muchas gracias. Entonces, puede usted iniciar con su testimonio. Gracias, señora juez. Con relación al señor Steven Rivas, yo, como le había mencionado anteriormente, solo lo conozco de vista porque yo tengo un local comercial en la 19 calle y me he dado cuenta de que él se mantiene con un grupo de personas de sexo masculino y se mantienen jugando maquinitas que están en esta tienda que anteriormente le mencioné, cerca de donde yo trabajo. Se mantienen siempre consumiendo drogas, bebiendo bebidas alcohólicas. Y algunos de estas personas de sexo masculino son mototaxistas, otros son taxistas, de estos taxistas que cobran 5 quetzales para diferentes zonas. Siempre me he percatado de que este señor se queda hasta caer la tarde-noche con otro grupo de jóvenes. Se mantienen fumando drogas y consumiendo alcohol. Ya al momento de caer la noche y cuando yo cierro mi local, esta persona se retira en un vehículo gris con estos muchachos, ¿verdad? Esta persona se mantiene en este sector molestando a las personas que transitan por él, a nosotros los comerciantes y a todas las personas que se mantienen en esa tienda. Únicamente eso, señor juez. Ok, muchas gracias por su testimonio. Por favor, prosiga a retirarse de la sala. Muy bien, señor juez. Continuamos así con los diligenciamientos de los órganos de prueba. E invito a la sala al siguiente testigo del Ministerio Público, a la señorita Yasmín Melissa Cuy Martín. Se le estarán realizando una serie de preguntas y le solicito por favor que conteste siempre con la veracidad. Entonces le pido por favor que se ponga de pie y levante su mano a la altura derecha del hombro. Gracias y prometa. ¿Usted promete como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Sí, prometo, honorable juzgadora. Ok, ¿me podría indicar su nombre completo? Yasmín Melissa Cuy Martín. ¿Me podría, por favor, presentar su documento de identificación? ¿Podría darle la vuelta? Ok, muchas gracias. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 27 años. ¿Cuál es su profesión u oficio? Soy estudiante y trabajo como perito contador. ¿Cuál es su lugar de origen? Ciudad de Guatemala. Fecha y lugar de nacimiento, por favor. Sí, en Guatemala, Ciudad de Guatemala, 8 de agosto del año 1995. ¿Cuál es su lugar de residencia? Quinta Avenida, 4-83, zona 3 de la ciudad capital. Ok, le pregunto, señorita Yasmín Melissa Cuy, ¿usted conoce o es familiar del agraviado? No, señora jueza, yo soy amiga del agraviado. Él, pues somos amigos desde hace muchos años. Yo conozco a su familia, de igual forma él conoce a mi familia. Estudiamos juntos desde diversificado y lo conozco de mucho tiempo. Ok,
Hago de su conocimiento que usted fue citada a esta sala de audiencias con la finalidad que declare con relación al hecho que se juzga, por lo que al momento de hacerlo le indico que se conduzca siempre con la verdad. Quien se pronuncie con mentiras en este debate, se niegue a declarar estado obligado a ello o oculte la verdad, puede ser sancionado por el delito de falso testimonio, que se encuentra regulado en el artículo 460 del Código Penal guatemalteco. ¿Entendió lo que le acabo de indicar? Así es, honorable juzgadora. Ok, entonces puede usted empezar con su testimonio. Muchas gracias. Pues yo doy conocimiento a esta hora de que, pues, como le mencioné, yo soy amiga de Marcos Gutiérrez y pues ese día que sucedieron los hechos, yo estaba en mi casa. Bueno, yo le había pedido favor a él de que me llevara de mi trabajo para mi casa y pues como le digo, él es un amigo de años y él me hizo ese favor. Ese día pues todo estaba bien, normal, él me fue a dejar a mi casa, incluso estuvo ahí un rato con mi familia, convivimos y luego de eso él se fue normal como siempre, ¿verdad? Y pues horas más tarde yo recibí llamadas de números conocidos. Nunca me imaginé que fuera él, pues porque él me llama siempre de su celular. Pero pues contesté y así rápidamente él me contó todo lo que le había pasado, que le habían quitado el teléfono, le habían quitado su billetera y también su vehículo, que su vehículo pues es su único medio de transporte, su único medio de trabajo también. Y pues lo único que yo pude hacer por él fue apoyarlo a bloquear las tarjetas que él tenía a su nombre en los diferentes bancos. Pues la única forma en la que yo quise, pues pude ayudarlo y di aviso a los respectivos bancos de que a él le habían quitado todas sus pertenencias y que se bloquearan las tarjetas, ¿verdad? Y aparte de eso, pues yo, como él me había dicho dónde se encontraba, yo fui a apoyarlo moralmente. Lo acompañé y me di cuenta pues de lo frustrado que estaba, de lo enojado también, porque pues, todo lo que él tiene, todo lo que le quitaron es fruto de su trabajo. Él es un hombre trabajador y todo lo que tiene, igual en sus cuentas él tiene ahorros y todo lo que él posee es fruto de su trabajo. Entonces, honorable juzgadora, pues yo pido que tome en cuenta mi testimonio y que no hay manera de que mi amigo pues esté mintiendo y que pues usted tome las medidas, señora juez. Y pues muchas gracias por el tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias por su testimonio. Por favor, prosiga a retirarse de la sala. Continuamos con los diligenciamientos de los órganos de prueba e invito a la sala al siguiente testigo, que es el testigo de la defensa. El señor Luis Cantú. Se le realizarán una serie de preguntas para lo cual se le solicita contestar con veracidad. Por favor, entonces le pido que se ponga de pie y levante su mano derecha a la altura del hombro. Y le pido por favor que prometa usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala. Sí, prometo. Gracias. ¿Podría indicarme su nombre completo, por favor? Sí, claro, mi nombre sería Luis Miguel Cartuchinico. ¿Podría, por favor, presentarme su documento de identificación personal? Ok, muchas gracias. ¿Qué edad tiene usted? 26 años. ¿Cuál es su profesión o oficio? Soy estudiante. ¿Cuál es su lugar de origen? La ciudad de Guatemala. ¿Su fecha y lugar de nacimiento? La ciudad de Guatemala en diciembre 9 del año 96. ¿El lugar en el que reside? En la 30 calle 7-51 de la zona 12. Ok, le pregunto, señor Luis Cantú, ¿usted conoce o es familiar del acusado? Sí, lo conozco, somos buenos amigos. Ok.
Procedo a hacerle de su conocimiento que usted fue citado en esta sala de audiencias con la finalidad de que declare con relación al hecho que hoy se juzga, por lo que al momento de hacerlo se conduzca usted siempre con la verdad. Quien se pronuncie con mentira en este debate se niegue a declarar estando obligado a ello, o que diga alguna mentira, ¿verdad? Será acusado por el delito de falso testimonio, regulado en el artículo 460 del Código Penal guatemalteco. ¿Entendió lo que le acabo de indicar? Sí, entendí claramente. Ok. Entonces, usted puede iniciar con su testimonio, por favor. Muy amable, gracias. Pues hago un conocimiento que soy amigo del señor Rivat Luarca Steven Emanuel, al cual somos conocidos desde hace tiempo. Tenemos una amistad de años y en este mismo no ha afectado en ningún momento. A él lo conocí cuando estudiábamos. Él era una persona muy responsable y siempre se sacó en todas las clases. Llevamos años conociéndonos y sé que él es una persona muy respetuosa y es un hombre muy trabajador. Él no se mete en problemas con nadie, incluso él se encarga de trabajar arduamente para mantener a sus padres y a su hermano. Él se encarga de llevar el sustento diario. Como les comentaba, llevaba años de amistad y él me apoyaba en todo momento, en tanto en mis estudios y como cosas personales, me apoyaba en todo ese sentido. Y se me hace raro y injusto de que a él se le acusa de este delito, cuando sé que es una persona incapaz de cometer dicho delito. Eso sería todo, honorable jueza. Ok, muchas gracias por su testimonio. Le pido, por favor, que prosiga a retirarse de la sala. Gracias. Ahora continuamos con la incorporación por lectura y exhibición de la prueba documental. Para esto, le cedo la palabra al Ministerio Público para que los presente. Gracias. Ya pruebas por parte de igual forma, testimonio de las partes, hago la salvedad que en el mismo se adjunten las pruebas de la exhibición de las pruebas documentales, documentos del Ministerio Público. El Ministerio Público aporta el dictamen pericial, dictamen PGUA-2023-177, y 2023-42690, de fecha de marzo de 2023, acabado en la prensa, Ok, solo la señorita fiscal Catherine, creo que tiene algunas fallas con el micrófono. No sé si puede volverlo a apagar y prender para que se le pueda escuchar correctamente. Con todo gusto. Okay. Pruebe a hablar, a ver. Muy bien. Se adjunta video de cámara de la cual no se puede constatar del mismo, ya que una valla publicitaria lo tapa. Fotografías del lugar del hecho. Y Ok, creo que tuvo algunos problemas con el internet la señorita Catherine. Se le dará unos momentos para que verifique su conexión y por favor se pronuncie al respecto.
Muy bien. No sé si... Esperaremos un momento en la sala a que la fiscal Catherine recobre su conexión de internet. Disculpen las molestias. Lamento el percance, señora jueza. No sé si me logran escuchar mejor. Ahora sí, con claridad. Puede proseguir de donde se quedó, por favor. Muy bien. Ya habiendo tenido las pruebas a la vista por parte de los peritos y de igual forma los testimonios de las partes, hago la salvedad que en el mismo se adjunten las pruebas de la exhibición de las pruebas documentales. Documentos del Ministerio Público. El Ministerio Público aporta el examen pericial dictamen PGUA-2023-177 y NACIF 2023-42-690 desde marzo de 2023, realzado el material recabado en el momento de la aprehensión, dictamen solicitado por la auxiliar fiscal del Ministerio Público, Catherine, el informe policial, los documentos hechos y exhibidos en el debate, se podrá leer solo la se adjunta video de cámara de vigilancia, de la cual no se puede constatar del mismo hecho, ya que una valla publicitaria lo tapa. Fotografías del lugar, fotografías de las tarjetas. Y dinero que se encontró, asimismo fotografías del automóvil y del arma tipo Beretta. Ok, ¿eso sería todo? Ok, muchas gracias. Con fundamento en el artículo 381 del Código Procesal Penal, se le indica a las partes que este es el momento procesal oportuno para el ofrecimiento de nuevos medios de prueba. Entonces, le pregunto al Ministerio Público si tiene algunos otros medios de prueba que ofrecer. No hay más pruebas, honorable juez. Muchas gracias. Le pregunto al abogado de la defensa si tiene algunos medios de prueba que ofrecer. No, su señoría, no tenemos ninguna otra prueba que ofrecerle. Muchísimas gracias. Ok. Entonces, a continuación, se le concederá la palabra a las partes para que asimismo emitan ya sus conclusiones del mismo, ¿verdad? Esto de acuerdo al artículo 382 del Código Procesal Penal. Terminada la recepción de las partes, concedo la palabra al Ministerio Público, en la cual se tomará la voz de la primera discusión. Entonces, por favor, puede iniciar el Ministerio Público dando sus conclusiones. ¿Me logran observar y me logran ver? Perdón. Sí. Gracias, señora jueza. En esta misma corresponde mencionar que las partes de la actuación conforme al Código Procesal Penal, en la cual los querellantes, el actor principal que ha cometido el hecho, el señor
Steven Emanuel Rivas Luarca y a su vez los defensores del acusado y los abogados del tercero, civilmente demandado, requerimos y a su vez emita sus conclusiones del presente proceso. Ok. Procedo a darle la palabra al abogado defensor. Y sin más, al abogado defensor, disculpe. Muchísimas gracias. Solamente dándole a reconocer que mi defendido aún tiene parte de inocencia, ya que, como él lo mencionaba, fue bajo efectos de licor que le estaba haciendo esto que está sucediendo, ¿verdad? Solamente. Ok. Entonces, sin más que mencionar, las partes civiles limitarán su exposición a los puntos concernientes a la responsabilidad civil, por lo cual expongo que el actor Rivas Luarca, Steven Emanuel, deberá de concluir fijando su participación para la sentencia por el caso de robo. Efecto y con antelación se llevará a cabo conforme a la ley, esto mismo haciendo entrega de bienes y enseres puestos a la vista posterior a la finalización del acto. Luego de la misma, dejo la palabra al Ministerio Público, por favor. Gracias, señora jueza. Presentando a las partes las pruebas dentro del mismo y el abogado presente desearía poder fijar, estipulando para la entrega y una negociación previa de la indemnización tomada por resarcir los antes incautados 6,000 quetzales. Ok. Le concedo entonces la palabra al querellante para que pueda manifestarse. El señor David Orozco. Muchas gracias. Representación como querellante me dirijo a usted, honorable juez, actuando de la misma manera que la fiscal Catherine Gabriela López Estrada, rogándole una replicación del bien dañado. Gracias. De acuerdo. Entonces, teniendo a la vista las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver del caso, dejo establecido en el presente debate oral y público para dar una conclusión. Vencido el tiempo del plazo, se tendrá la emisión de la conclusión tomada por las partes. De igual forma, pregunto al señor Rivas Luarca, Steven Emanuel, si desea manifestar algo hacia las partes afectadas. No, señora juez, sin nada más que agregar. Ok. Entonces, conociendo las partes y el daño, doy la conclusión final para la actuación posteriormente tomada. De esta forma, entonces, doy por finalizado el debate y a su vez doy la resolución teniendo en cuenta regresar a esta sala dentro del lapso de 10 minutos del presente día, siendo las 19:14. En un momento, entonces, por favor, regresar a la sala. Ok. Muchas gracias. Llevado entonces por terminado el tiempo otorgado para la conclusión respectiva del mismo, se le concede que las partes estén presentes para la toma de la sentencia por la parte infractora. Entonces, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de turno, con sede en el municipio de Guatemala, al resolver declara: se le condena a realizar 9 años de prevención de la libertad en Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, Fraijanes, en la cual no se le concede la reducción de la pena por la agravación de la pena.
Esto mismo se concede por la actuación cometida bajo los artículos 251 de robo, el artículo 12 sobre delito culposo, artículo 14 agresión y artículo 252 robo agravado, del Código Penal. El artículo 18 cosa juzgada del Código Procesal Penal y no podrá ser refutado de acuerdo al artículo 25 del criterio de oportunidad. Asimismo, entonces, se levanta el acta respectiva, se hace entrega del sede correspondiente de la resolución escrita por la parte de este juzgador y con ello queda debidamente notificadas todas las partes que intervinieron. Sin más que decir, agradezco a todos los que estuvieron presentes hoy por el tiempo que brindaron en esta sala de audiencias y asimismo damos por terminada la presente audiencia, siendo las 19:17. Pasen feliz noche y se agradece a todos por su atención. Muy bien, buenas noches nuevamente y un aplauso al grupo número 12 por la presentación y desarrollo de su debate. Como ya es normal y tradición, luego de que el grupo expone su debate o juicio oral, pues hacemos los comentarios correspondientes, indicando siempre que los mismos se hacen de manera de buena fe, no malintencionados, sino desde el punto de vista positivo, para que en el futuro pues no se vuelvan a cometer los mismos errores. Y que también estos comentarios no pretenden desmeritar el trabajo, el esfuerzo, la responsabilidad con que cada uno de los integrantes del grupo asumió el ejercicio de este caso hipotético. De manera que es importante siempre para la cátedra hacer ver esas situaciones. Como les insisto, no con el ánimo de herir sentimientos o que desmotivarlos, sino que sencillamente porque es necesario hacerlo. En ese sentido, pues vamos a hacer los comentarios respectivos, tanto positivos como negativos. Pues hay que valorar todos los aspectos, no solo ver deficiencias o errores, sino también reconocer las cosas positivas o buenas que se realizaron. Entrando ya entonces en materia, pues la puntualidad de los compañeros del grupo número 12 fue evidente, pues ya estaban listos y preparados para iniciar su debate antes de la hora señalada, habiendo iniciado pues 2 minutitos antes de las 18 horas. La presentación del grupo pues aceptable y como lo hemos manifestado en anteriores oportunidades, la presentación es importante porque eso implica seriedad, importancia, responsabilidad a la presentación del debate. No obstante ser un caso hipotético, sin embargo, esto no le resta trascendencia tanto para el grupo como para los compañeros que de una u otra manera pudieron haberse conectado. También inicialmente pues la presentación de todos los integrantes del grupo y además pues haciendo una breve referencia ahí sobre el trabajo realizado, la intervención y participación de cada uno de los compañeros del grupo y pues el aprendizaje o la experiencia que generó este tipo de actividades académicas. Se hizo también referencia al delito de robo, también el logotipo de las instituciones que representa cada uno de los intervinientes, así como el uniforme que porta la agente de la Policía Nacional, quien vamos a indicar que no declaró, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre esos aspectos más adelante. También se hizo referencia al número de la carpeta judicial y haciendo pues algunas alusiones en relación al caso o al proceso penal que se instruye contra el acusado.
Luego, pues ya se verificó la presencia de las partes por parte de la juzgadora, así como de los peritos, testigos, identificándose los sujetos procesales principales con los documentos correspondientes. También hubo intervención, pues en este caso, pues se tuvo como querellante adhesivo a la víctima y su abogado, director y asesor. También se hizo mención sobre el idioma español, que de acuerdo al artículo 11 de la ley del organismo judicial, pues es el idioma oficial del país o de Guatemala. Y es importante pues preguntar porque hay casos o circunstancias en los cuales algún perito, algún testigo o el acusado no pudiese entender el idioma oficial. Y en esos casos pues es necesario designar un intérprete o un traductor a efecto de garantizar el debido proceso, derecho de defensa, etcétera, etcétera. Y también se le dio un tiempo al acusado para que pudiera consultar con su abogado sobre la estrategia o la forma en que él debía conducirse en este debate. También se solicitó a los presentes apagar sus teléfonos celulares a efecto de no interrumpir el desarrollo de la audiencia. Y si eso ocurría, pues se tomarían las medidas disciplinarias correspondientes que establece el Código Procesal Penal. Luego, pues, se continuó con la palabra a los sujetos procesales para que presentaran su alegato y apertura. Haciendo uso de ese derecho, el Ministerio Público, la defensa y el querellante. Posteriormente, también se le dio la palabra al acusado para que manifestara si quería declarar o no declarar. Y pues él manifestó que sí deseaba declarar y pues hizo uso de ese derecho. Fue amonestado debidamente de conformidad con el artículo 85 y 222 del Código Procesal Penal. Luego se continuó con el desarrollo de la prueba o diligenciamiento de la prueba con los peritos, luego los testigos, luego los documentos y luego la palabra a los sujetos procesales sobre las pruebas nuevas, a lo que indicaron que no tenían pruebas que presentar. Luego, pues se le dio la palabra a los sujetos procesales para que emitieran sus conclusiones y pues posteriormente la juez se retiró a deliberar para emitir la sentencia correspondiente. En términos generales, la dirección del debate por parte de la juzgadora pues estuvo aceptable. Y vamos a hacer los comentarios en relación a los errores o las omisiones que se cometieron en el desarrollo del debate. Bien, en cuanto a, digamos, en primer lugar, el artículo 368 es el que se refiere a la apertura del debate. Es decir, que el artículo 368 establece que luego de que el juez, luego de que verifica la presencia de los sujetos procesales o y las partes, pues declara abierto el debate. Y la juez señaló el artículo 354, que más que todo se refiere al principio de inmediación, que es el contacto directo y personal que existe entre el juez y los sujetos procesales. Pero específicamente el que se refiere a la apertura del debate es el 368. Si bien es cierto, el artículo 354 sí se puede aplicar y tiene relación por el principio de inmediación que se genera por el contacto, como decía, personal y directo entre el juez y las partes. Por un lado. Por otro lado, también utilizó mucho el término ok, ¿verdad? Que es un término español. Y eso lo entendemos porque estamos acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Pero lo correcto, pues, es estar bien, de acuerdo, enterado, enterada, etcétera, etcétera. Que, por supuesto, como les decía, todos acostumbramos a utilizar para decir está bien, muy bien, o estoy de acuerdo, o enterado, etcétera, etcétera. Entonces,
tratar de evitar utilizar esos términos que no son prácticamente propios del idioma que nosotros, oficial del país, aunque en la práctica solemos reiteradamente utilizar ese término y otros, ya en otros idiomas. Bien, asimismo, en cuanto a, digamos, a la juez, cuando digamos, la defensa dijo que en su alegato de apertura que no habían pruebas para probar la responsabilidad penal y participación de su acusado, la juez tomó la palabra y dijo que sí habían pruebas y que obraban esto y lo otro. Pues, digamos, en ese momento la juez no debe de, digamos, asumir esa actitud procesal, porque, digamos, si la defensa señala que no hay pruebas, pues eso a través del diligenciamiento de las pruebas se establecerá si existen o no existen, por un lado. Y por otro lado, al momento de dictar, hacer sus conclusiones, la defensa pues puede hablar de que no habían pruebas y y las que hubo pues no deberían valorarse por X y motivos. Pues eso ya es el momento de conclusiones. No se le dio la palabra a los sujetos procesales para que manifestaran si planteaban incidentes de conformidad con el artículo 369 del Código Procesal Penal. Además, hubo un momento en que cuando declaró el acusado y hizo referencia a los hechos imputados, luego de concluir su intervención, la víctima o el agraviado hizo uso de la palabra. Y sin embargo, en ese momentito, la juez debió haber dicho que no era el momento procesal para que él emitiera su declaración, porque parcialmente la hizo. La juez le dijo, y después de que él declaró, la juez le dijo, bueno, no debe interrumpir, pero él ya había declarado. Entonces, en el momento en que él comenzó a declarar, la juez hubiese impedido que lo hiciera o continuara, diciéndole que en su momento se le iba a dar la palabra para que se pronunciara en relación a los hechos discutidos y objetos del juicio oral y público. Por un lado. Por otro lado, el juez no le dio la palabra a los sujetos procesales para interrogar al acusado. El acusado declaró y de acuerdo a la ley, luego de su declaración, puede ser interrogado por el Ministerio Público, por la defensa y sobre todo ahora por los abogados del querellante adhesivo. Sin embargo, no se les dio la palabra y ellos tampoco la solicitaron. Cuando esto ocurre en la vida real y en la vida práctica, si el acusado declaró y no se les concedió la palabra para interrogarlo, pues inmediatamente el Ministerio Público, que es el más interesado en interrogar al acusado para probar su tesis acusatoria, pues debe inmediatamente pedirle la palabra al juez y diciéndole, mire, señor juez, con todo respeto, le solicito que en mi calidad de representante del Ministerio Público debo de interrogar al acusado. Entonces, ni el juez le dio la palabra, ni ellos la pidieron. Y en el caso de la defensa, pues si no le conviene interrogar, pues sencillamente no interroga. Pero sí era necesario que se les diera la palabra para cumplir con ese requisito. Ya si el Ministerio Público y el defensor no desean interrogar, esa ya es una decisión de ellos, pero el juez debe darle la palabra para que se manifiesten si tienen interrogatorio que formularle al acusado. Y no se hizo. De manera que ahí tampoco se cumplió con lo que establece el artículo 370 del Código Procesal Penal. Luego también en el dictamen del primer perito o médico forense, en estos casos solo se le debe dar lectura a las conclusiones. Así lo dice el artículo 376, que señala
Dice, el presidente hará leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos. Solo las conclusiones, porque en este caso pues se le dio lectura a todo el dictamen. Y de acuerdo a la norma citada, solo las conclusiones. Luego viene el interrogatorio si los sujetos procesales desean interrogar al perito. Sí se le pidió que si deseaba ampliar, modificar o ratificar su dictamen, y sí manifestó que sí, pero no se le preguntó si la firma que calza ese documento es la asignada por la perito. Era pues preguntarle si era su firma. Y digamos, tampoco se le dio la palabra, durante toda la mayor parte del proceso no se le dio la palabra al querellante más que al inicio y en las conclusiones. Ya, y era necesario pues también darle la palabra para preguntarle si tenía que podía interrogar o no. En cuanto a los testigos, todos los testigos declararon, pero no fueron interrogados. Es decir, no, la juez no le dio la palabra al Ministerio Público, al abogado defensor y al querellante para que manifestaran si deseaban interrogar a los testigos. Y no se hizo. Entonces, y pues es importante, de acuerdo al artículo 378, sí, de todas maneras, como les decía, si el Ministerio Público y el abogado defensor y el querellante no deseaban interrogar a los testigos, pues esa es una decisión y tienen la facultad de no hacerlo. Pero sí es obligación del juez darles la palabra para que se pronuncien o se manifiesten si desean formularles interrogatorio. Además de lo señalado, pues en cuanto a las conclusiones, se les dio 2 veces la palabra tanto al Ministerio Público como al abogado defensor, al igual que como se hizo al inicio, en el alegato de apertura, se repitió. Entonces, solo es una vez. Además, también no se le dio la palabra a la víctima ni al acusado antes de cerrar el debate. Y la ley así lo dice, el último párrafo del artículo 382 del Código Procesal Penal señala que antes de que el juez cierre el debate, debe darle la palabra a la víctima si está presente y al acusado para que manifiesten si tienen algo más que agregar. En este caso, la víctima, pues si bien es cierto, declaró parcialmente sobre el hecho, pero ya no se le permitió continuar, debieron haberle dado la palabra después para que declarara, porque entonces, digamos, la declaración de la víctima al final, pues en este caso fue parcial, pero para tener una declaración completa, pues era necesario que se le diera la palabra, para que él declarara sobre los hechos de los cuales fue víctima, y al final pues no se hizo. Luego, tampoco se cumplió con el derecho a réplica que establece la ley en el artículo 382. En cuanto a la sentencia, la juez no dijo si solo iba a concretarse a dar a conocer a las partes la parte resolutiva, ¿ya? Y que la lectura íntegra de la sentencia se iba a hacer posteriormente, citando a las partes día y hora para que conocieran del contenido íntegro de la sentencia. Y además, pues, no se hizo mayor argumentación en la sentencia, más que la pena, y no hubo mayor argumentación. Eso es en cuanto a la función de la juzgadora como directora del debate. En cuanto a la función de cada uno de los sujetos procesales, entiéndase Ministerio Público, abogado defensor, querellante y abogados de los querellantes.
En cuanto al alegato de apertura, como hice referencia, prácticamente se hicieron en 2 ocasiones. En cuanto al primer momento, pues la fiscal se concretó a hacer una narración de todo el hecho, todo como había acontecido. Y muchas veces en la vida real y en la vida práctica, los hechos del alegato de apertura deben ser más concreto, más preciso y sobre todo versar sobre el hecho. Está bien, aquí se hizo todo lo que aconteció durante el hecho, pero hubiese sido tal vez importante ser más precisos en los elementos, más puntuales, modo, forma, día, hora, lugar de cómo aconteció el hecho. Y, digamos, obviar algunas cosas que realmente no son, no es que no sean importantes, sino que muchas veces, pues, cuando el alegato de apertura es tan prolongado, pues puede darse el caso que el juez que dirige el debate le puede decir al Ministerio Público, mire, concrétese a, a, a los requerimientos que va a formular, etcétera, etcétera. Y luego, pues, al final, pues concluyó que con las pruebas que iba a presentar en el debate, iba a aprobar la participación y responsabilidad con los órganos de prueba, pues iba a quedar demostrada la participación del imputado. Y que además la víctima había sido sujeta de agresión física y psicológica, de intimidación con un arma de fuego, etcétera, etcétera. Y que en su momento pues iba a solicitar la sentencia que en derecho corresponde. En cuanto al interrogatorio, no podemos hablar de interrogatorio porque no se hizo ni a peritos ni a testigos. Entonces no podemos hablar sobre la interrogatoria. En cuanto a sus conclusiones, realmente no se hicieron conclusiones, porque las conclusiones concretamente consisten en que hacer un análisis del delito, hacer un análisis de la pena, hacer un análisis de la participación del acusado, hacer un análisis de la prueba y para finalmente pedir sentencia, una sentencia condenatoria en el caso del Ministerio Público. Pero no se hizo. Se hizo una argumentación muy parca en donde no se solicitó no se planteó lo básico, lo esencial, y menos la sentencia que debía emitir el juez. Y en este caso, el juez tiene la obligación de decirle al Ministerio Público y a la defensa qué sentencia, qué pena van a solicitar, así como ayudando al fiscal si no lo hizo, como ocurrió en este caso. Entonces, si el fiscal planteó acusación y en su acusación describió los hechos imputados, argumentando participación y responsabilidad penal del imputado, o en este caso ya acusado, pues debió hacer un análisis de esas pruebas y con eso y con base a ello solicitar una sentencia de condena y la pena que debía imponerse por esa conducta penalmente reprochable y atribuida al acusado. Entonces, la argumentación no se hizo. En el caso de la defensa, en cuanto a su alegato de apertura, pues también manifestó que, más que todo, cuando participó, pues señaló que no iba a probarse la responsabilidad penal del acusado y por lo tanto, pues iba a pedir en su momento la sentencia que correspondía. En cuanto a sus conclusiones, porque igual no podemos hablar de interrogatorio porque no hubo. En cuanto a las conclusiones, pues tampoco solo se concretó decir que había una inocencia parcial. Bueno, había que explicar en qué consiste esa inocencia parcial. No, tampoco hizo una argumentación en relación a los hechos imputados a su acusado o a su defendido.
y tampoco pidió una sentencia absolutoria a favor de su patrocinado, etcétera, etcétera. De manera que, y en cuanto a los abogados del querellante adhesivo, en cuanto a la acusación, pues se adhirieron a lo manifestado por el Ministerio Público. Y en cuanto a conclusiones, pues no, bueno, tengo, según noté acá, querellante no tuvo intervención en conclusiones. También no, en cuanto a la prueba documental, tampoco se le dio la palabra a la defensa y al querellante adhesivo. Si tenían documentos que aportar al juicio, solo se le dio la palabra al Ministerio Público. Estos, digamos, son los comentarios que puedo mencionar en relación al desempeño o de cada uno de los funcionarios que participaron en el juicio oral. Y con todo respeto, pues lo hago, como les decía, no con el ánimo de desmeritar el esfuerzo y el trabajo, pero sí es importante hacerlos porque pues solo de esa manera se entera uno en qué hubo equivocaciones, en qué se cometieron los errores para superarlos y en una próxima oportunidad que ustedes tengan la experiencia de un debate en su clínica o en otra actividad, pues puedan ya no incurrir en los mismos. Y además señalar, como lo he manifestado en otras oportunidades, pues los errores son normales. Y los errores en la vida real, en la vida práctica, los jueces, magistrados, fiscales, abogados, defensores o directores de querellantes, nos equivocamos, cometemos errores. De manera que, pues, son normales, ¿no? Pero precisamente de nuestros errores aprendemos y nos, digamos, formamos. Así es que eso es lo que puedo comentar. Y pues si tuviesen algún comentario que hacer, pues quedan en el uso de la palabra. Sí, bueno. ¿Quién lo dice? ¿Habla? Dale, habla. Yo hablo después. Dale. No, diciendo, licenciado, muchísimas gracias por la participación y por el apoyo que nos dio. Igual por las observaciones que nos dio, sí nos hicieron falta. La verdad fue que si estuvieran planteadas, sí las discutimos, pero hubo un momento en que se nos olvidó colocarlas. De igual forma, muchísimas gracias, igual a cada uno de los integrantes del grupo. Como les decía, eso pues que no es alarme más de lo normal, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que pasan, que ocurren, y en la vida real ha pasado, pues, a veces cuando vemos un debate o cualquier otra audiencia, el fiscal o el defensor o incluso el juez, pues cuando está dirigiendo una audiencia o un debate, pues puede olvidarse de algunas cosas, ¿no? Y en ese momentito, pues, enmendar la situación, ¿verdad? O que si nadie lo objeta, si nadie lo menciona o hace ver, pues eso puede ser un vicio de la sentencia que más adelante se impugna y puede que provoque digamos, que esa sentencia pueda ser modificada, etcétera, etcétera. Y para complementar algo, le agradecemos, licenciado, por la cátedra de este semestre, ¿verdad? Siempre recalcando que usted es muy buen licenciado, yo lo llevé también en el semestre pasado. Y gracias por hacernos ver nuestros errores, que igual con los nervios creo que es algo, como usted decía, ¿verdad? Algo común, pero nos hace ver nuestros errores para en una próxima o ya cuando sea la práctica ya de cada quien, ¿verdad?
ya no los cometamos, ¿verdad? Solamente y agradecerle al grupo. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, muchas gracias. Sí, la verdad, esta es una gran experiencia. Es una forma de aprender. Es una forma de asociar la teoría con la práctica. Y la práctica es lo que hace al maestro. Y este ejercicio es para ustedes parte de su formación profesional. Posiblemente en otras materias ya han tenido una experiencia igual o similar o mejor que esta, pero en la medida en que uno va, digamos, practicando de manera constante y permanente, va uno adquiriendo esa expertise. Y cada caso es diferente, cada caso es distinto. Cada caso tiene sus incidencias, sus peculiaridades, sus características, sus diferencias con otros, aun y cuando se trate de un mismo delito. Por ejemplo, ustedes pueden participar en varios debates por un delito de robo, pero van a haber situaciones distintas, porque usted no sabe con qué le va a aparecer la defensa o con qué le va a aparecer el Ministerio Público, que un testigo puede variar su versión en el debate, a diferencia como lo hizo en la etapa de investigación, y lo va a poner en aprietos, en apuros, etcétera. Y eso así es. O incluso el juez no sabe con qué le va a aparecer el defensor, el Ministerio Público o los abogados del creyente, planteándole incidentes, por ejemplo, y que el juez en un momento dado se vea en aprietos para resolver, para decidir. Entonces, esto es un aprendizaje y como les decía, y los errores que se cometieron, pues tomémoslos con normalidad, que eso no va a afectar mayor cosa en la ponderación, tomando en consideración que es primera vez en el curso que ustedes intervienen o participan. Y uno lo entiende, uno ha vivido eso en etapas anteriores, entonces uno es consciente de esa situación. Bien, si no hay nadie más que intervenir, pues damos por concluida nuestra actividad y reiterándoles pues mi agradecimiento por el esfuerzo, por la responsabilidad y el compromiso que cada uno de ustedes asumió en este ejercicio. Yo sé que sí hubo que abandonar tal vez actividades sociales, familiares, laborales y de otra naturaleza para poder cumplir con esta responsabilidad. Y pues todo eso lo valoro y lo reconozco. ¿Y alguien había levantado la palabra? Sí, licenciado, muchas gracias. Gracias. Yo creo que el principio de reciprocidad se aplica acá perfectamente en nuestra parte. Agradecidos por las enseñanzas durante todo el curso, ¿verdad? Y pues también pues yo me siento muy agradecido con el equipo. Julio, compa, muy, muy agradecido ahí por la organización de todo. Yo creo que los detalles que se hicieron a flote en mención, pues son muestras solamente de la imperfección humana y que se puede mejorar a futuro, ¿verdad? Así Eso es. únicamente. No, así es, somos humanos y cometemos errores. La justicia es impartida por humanos y como consecuencia es susceptible de equivocaciones. En la vida real y en la vida práctica hay tantas sentencias de los tribunales de sentencia que a veces se incurren en vicios, en violaciones a derechos constitucionales, a violaciones al proceso, que son impugnadas por las partes. Y esas sentencias, al ser analizadas por tribunales superiores, pueden determinar que en efecto contienen las falencias, los errores o las omisiones que los impugnantes hicieron ver en su recurso. Y eso pues da motivo a que la sentencia pueda ser revocada, pueda ser reformada, pueda ser ampliada. Incluso los debates pueden ser anulados y repetirse, porque la sentencia tuvo falencias.
Entonces, los errores son humanos. Incluso, imagínense, si no hubiesen errores en la administración de justicia, no hubieran impugnaciones, no hubieran procesos de amparos, no hubiesen inconstitucionalidades, etcétera. Entonces, todo eso, todas esas impugnaciones que se producen durante todo el desarrollo del debate son consecuencia de vicios, de errores en las decisiones judiciales. No solo en las sentencias, sino en otras resoluciones judiciales. Entonces, y por eso es que la ley y las legislaciones de todo el mundo, incluyendo la nuestra, es que contemplan los recursos para que las partes puedan impugnar las decisiones judiciales por violaciones, por errores, por vicios, etcétera, etcétera. Entonces, no somos perfectos. Bien, entonces, nuevamente felicitarlos y agradecerles por su trabajo y pues a descansar como corresponde, ya libres de Derecho Procesal Penal 2. Y ya la otra semana, primero Dios,